Que Dios me bendiga, querida audiencia de Radio Remanente. Soy el pastor Ernesto López y le doy la bienvenida a todos los que nos están sintonizando en las redes sociales y en la sintonía de las ondas radiales aquí en el Valle de Coachella, la 98.9 FM. Así de que venimos con este deseo de traer una palabra que le va a ser de edificación, de fortalecimiento espiritual. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar con lo que Dios ha puesto en mi corazón para poder traerle esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, trayéndote, oh Dios, esta tarde, Señor, mi vida delante de ti, reconociendo que sin ti y, Señor, sin tu Espíritu Santo, no soy nada ni nadie, que solamente soy un vaso de barro en tus manos. Por lo tanto, yo te pido en el nombre de Jesús que uses mi boca para que el corazón de todos los que están escuchando en las redes sociales como en las ondas radiales, tú prepares, Señor, sus corazones para que reciban la palabra, Señor, en el nombre de Jesús, que es eterna, tu palabra santa, tu bendita y el rema de tu palabra. En el nombre de Jesús, que reciban liberación a través del rema que van a recibir en sus corazones. Te doy las gracias, Señor, por esta palabra que yo sé que va a traer liberación, va a traer libertad en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, querida audiencia. Buenos días para algunos, dependiendo de la región del mundo donde nos estén sintonizando. Hoy quiero hablar acerca, ¿tú decides caminar en la libertad que Cristo proveyó para ti o no? ¿Tú decides caminar en libertad, sí o no? Juan capítulo 8, y voy a leer el versículo 36. 8:36 dice: así que, la palabra así que marca una pausa de una condición que hay que cumplir. Y esto es lo que muchos no hemos entendido acerca de las aplicaciones espirituales en nuestra vida. Así de que vamos a escudriñar esta palabra y hoy vamos a desmenuzar algunos de estos versículos, los vamos a desglosar para que el Espíritu de Dios te pueda revelar cómo caminar en la libertad que Cristo ha proveído para cada uno de nosotros que somos sus hijos, para la humanidad entera que quiera entrar a este río de libertad que el Señor Jesús vino a ofrecer a todos. No hay ninguna sola persona que puede recriminar a Dios y decirle de que Dios no hizo todo lo suficiente para que pudiera reconciliarse el hombre con Dios. Así que, dice la palabra, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis, dice, verdaderamente libres. Yo quisiera que pusieran atención a lo que estábamos leyendo. Dice, así que, la palabra así que, como acabo de decir, marca una pausa de una condición cooperativa. Dice, así que si el Hijo os libertare, es una palabra que está como en una pausa presente, pero que se activa en tu presente al futuro si tú lo agarras. Se activa, si no va a quedar como una cápsula empausada. Miren lo que dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Va a depender de nuestra comprensión y de nuestra disponibilidad de que nosotros podamos entender cómo es que Cristo vino a darnos una libertad por la cual miles y miles de cristianos que nos llamamos ser cristianos no estamos caminando en esa libertad. Hay miles y miles de cristianos que estamos caminando como enjaulados, como que estamos caminando todavía atrapados por los deseos, los temperamentos, por los patrones mentales, por los sentimientos, la acusación, remordimiento, etcétera. Hay muchos factores que están afectando nuestro caminar en libertad en Cristo. Así que vamos a estudiar la palabra. ¿Qué es lo que está invalidando esta libertad? ¿Es algo que solamente es netamente espiritual o es algo que tiene que ver
con nuestra condición física aquí en la tierra. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora lo voy a revertir el versículo, porque a veces hay que leerlo en una manera en retroceso para poder entenderla. Dice, lo voy a leer de esta manera: seréis verdaderamente libres si el Hijo os libertare. Así que, si te das cuenta, esta palabra marca una pausa cooperativa, una pausa en que tiene que ver con la decisión tuya y mía acerca, hay una condición que yo debo de cumplir para poder tener esta libertad. Cristo ya la obtuvo en la cruz, pero dice aquí, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si la palabra seréis indica entonces que no todos estamos caminando en esa libertad. Hoy vas a descubrir qué es lo que está impidiendo para que caminemos completamente en la verdadera libertad que Cristo dijo: conocerás la verdad te hará libre. ¿De qué verdad estaba hablando Cristo? ¿Qué es lo que encierra toda esta palabra que es un rema que está metido dentro del Logos? En Juan 8:36, conforme a la Biblia de las Américas, dice: así si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Así de que yo quisiera poder explicar. En la vida que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra, nosotros estamos viviendo de una manera biológica, y todos lo saben. Biológicamente estamos interactuando y viviendo hasta dejar de respirar, hasta que esto biológico totalmente sufrague hasta los embates del poder de la muerte. Pero nosotros como cristianos sabemos que no nos tiene que dar a nosotros ni amedrentarnos ni el temor la muerte. Porque si estamos en Cristo, la muerte es ganancia para el cristiano. No es causa de miedo ni de temor. Como hay muchos y miles de cristianos que andan caminando bajo el miedo y el temor, especialmente con todo esto que está sucediendo alrededor del mundo. Todo esto de lo que están sucediendo, del miedo, el temor de los medios sociales, y están caminando bajo un miedo. Entonces, ¿dónde está el Dios que nosotros pretendemos conocer? Hay dos leyes que nosotros estamos viviendo, aunque en la vida biológica y en la vida espiritual hay muchas leyes. Hay muchas leyes a las cuales nosotros estamos sometidos desde el momento que nosotros nacemos en esta tierra. En la vida biológica, ahora, conforme a la palabra de Dios, hay dos vidas: la vida biológica y la vida que viene exactamente de Dios, la vida Zoe. La otra es la palabra vida, es bio, de biológico. La otra es la palabra Zoe, una vida que no tiene fin, pero que procede solamente del Padre. Una vida sin fin, una vida de propósito, una vida de prosperidad, en el sentido de que tiene ramificaciones inagotables de la fuente que es Dios. Ese es vida Zoe. Pero la vida bio o la vida biológica, la cual tú y yo estamos sometidos al nacer en esta tierra, está sometida bajo muchísimas leyes. La ley de la gravedad, la ley de la nación, la ley del país, la ley moral, leyes educacionales. Hay un sinnúmero de leyes las cuales nosotros tenemos que cumplir. Mas, sin embargo, sin cualquiera de las leyes biológicas nosotros las violamos, sufrimos consecuencias. Así de que yo no vengo a hablarte acerca de las leyes biológicas, cual tú y yo la confrontamos día a día. La ley del matrimonio, las leyes familiares, las leyes ambientales, la ley del tráfico. Todo tiene un porqué. Y cada ley que se viola tiene una consecuencia. Así de que cuando tú abres los ojos aquí en este planeta, inmediatamente estamos bajo dos leyes. Si decimos que somos cristianos, hay dos leyes principales que nos rigen: la ley biológica y la ley del espíritu de vida.
Y a eso yo quiero hablar. Porque para caminar en victoria, tenemos que mirar cuál de esas dos leyes es la que va a tener preeminencia. Va a tener ¿cómo le puedo decir? Una supremacía más que la otra. Cualquiera de las dos que tenga la preeminencia en nuestra vida es lo que va a regir nuestro estilo de vida en la tierra. Por más cristianos que nos hagamos llamar y por más conocimiento que creamos que tenemos de la palabra de Dios, si la ley de la vida que me está gobernando tiene más preeminencia, la biológica, que la del espíritu, entonces recibiré los embates y las consecuencias de las leyes que yo estoy viviendo y que tiene preeminencia en mí. Así que, si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. ¿Estamos caminando en la libertad que Cristo obtuvo en la cruz por nosotros? ¿Estamos realmente caminando en la libertad sobre el pecado, sobre la acusación, sobre nuestro ataque que el diablo nos tira a nuestra cara, de toda nuestra inferioridad, de todas nuestras debilidades, de la acusación que a veces nos hace bajar la cabeza, de la vergüenza, de que la gente sepa de dónde Dios nos sacó, cuando eso no debe ya de importarnos, porque delante de Dios tu vida pasada ya no existe. Delante de Dios está borrado. No importa si el hombre nunca la va a olvidar. Dependerá de ti y de mí si nosotros caminamos con la cabeza levantada en la victoria que Cristo obtuvo, o vamos a caminar conforme a las leyes de la biología que todavía rige nuestra vida y que todavía no olvida el pasado. ¿Cuál de los dos tú escoges para poder vivir ahora en tu vida cristiana? ¿Sobre cuál de las dos leyes estás viviendo? ¿La vida biológica o la vida de la ley del Espíritu de Dios? Y eso vamos a ir entonces al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida. Yo quiero hacer una pausa porque a veces nosotros leemos la escritura demasiado rápida. Dice porque la ley, cuando dice la ley, está estableciendo entonces el apóstol Pablo, está estableciendo una plataforma de legalidad que va a afectar nuestra vida física y espiritual en todos los sentidos de la palabra. Cuando Pablo dice porque la ley, es porque va a depender de mí si yo disfruto de los beneficios de esa ley, o si yo o tú, al quebrantarla, sufrimos los embates de las consecuencias de quebrantar esa ley. Desgraciadamente, habemos miles de cristianos que ignoramos qué es la ley del Espíritu. Estamos más llenos, totalmente tan enclausurados de todas las leyes que existen en la tierra, que nos rigen de una manera en nuestra vida biológica. Así que escucha bien lo que dice la Escritura, porque el tener buen oído espiritual es lo que te va a hacer entender cómo romper las cadenas en nuestra vida. Porque la ley marca una plataforma legal. Porque la ley del Espíritu de vida, y cuando dice vida, no es vida biológica, es vida zoe, la vida eterna que viene solamente de Dios. Porque la ley del Espíritu, y no está hablando de nuestro espíritu, está hablando del Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu zoe, la vida que viene solo de Dios, en Cristo Jesús, te ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. Por lo tanto, Pablo establece que hay dos leyes que afectan nuestra vida biológica de una manera contundente, que no hay manera de escapar: la ley del pecado, la ley de la muerte. Así que esas dos leyes solamente ahí, que afectan nuestra vida biológica, nos va a llevar a otro rumbo si me enfoco ahorita en eso. Así que eso será para otro tiempo. Pablo enfoca aquí una ley, pero que esta ley es superior a la ley del pecado y a la ley de la muerte. Si caminamos en Cristo Jesús bajo la ley del Espíritu, entonces tú y yo caminaremos
con una contundencia de una vida en victoria sobre el pecado y sobre la muerte. No importa si tú tienes que ir a padecer por Cristo y dejar este cuerpo, pero la muerte, dice Pablo, es ganancia para el cristiano. La muerte no es el fin para nosotros. La muerte nos hace un favor de separar de esta vida física para estar delante del Cristo de la gloria cara a cara en un instante. Así que el que es cristiano de verdad no tiene por qué sentir pánico ni pavor por dejar esta tierra. Sencillamente es cuál de las leyes está gobernando sobre ti. Y vamos a mirar cómo estas leyes biológicas o de la ley del espíritu nos va a llevar a un punto donde vamos a mirar a Dios actuar de una manera donde Él nos da todos los beneficios de ser su hijo, o vamos a mirar la mano de Dios que caerá por no cumplir bajo las leyes que Él estableció. Porque la ley del espíritu son demasiadas también. Pero vamos a aprender que una de las leyes, que es la ley de la gracia, también se aplica en nuestra vida para poder vivir en victoria. Porque también está la ley de las finanzas, está la ley de sanidad, está la ley respecto a cómo mantener una guerra espiritual en un nivel de contundencia extraordinaria para tener al enemigo, a Satanás, al otro lado de la línea. Cómo usar todas las armas espirituales que Dios nos está dando. Porque esas leyes de guerra también se tienen que aplicar. Si tú no cumples las leyes acerca de las condiciones de guerra, entonces vas a sufrir los embates de la derrota. Los embates que por la cual a veces no entendemos que por qué el enemigo me ataca de esta manera. Pero me estoy saliendo un poquito del tema. Pero las leyes del espíritu son variadas también. Pero la más importante es entender que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús es la que nos lleva a la completa libertad. Libertad sobre el pecado, libertad sobre la muerte. La muerte y el pecado tiene toda su legalidad en este cuerpo si estamos sometidos, y aunque estamos sometidos de manera biológica. Pero espiritualmente, en la vida biológica, no tiene toda la autoridad ya, sino que ahora la tiene la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Ojalá me pudieran estar entendiendo, y le doy las gracias a todas las personas que nos están sintonizando. A nuestra hermana Mayra Corona, gracias hermana, aquí está en el Valle de Coachella. Esther Isabel, a Margarita Hernández, Larisa Vázquez, Cristian Parra, José Ramírez, todos los que nos están viendo desde aquí el Valle de Coachella, desde aquí a Suiza, la pareja que nos ven desde Suiza, Dios los bendiga, a los que nos ven en España, a los que nos ven en Argentina, en Colombia, en Chile, en Perú, en Venezuela. Así que Dios los bendiga a todos, a los que nos han mencionado, que Dios me los bendiga. No se me enojen si no los cubra a todos, pero muchas gracias por sintonizarnos. Quiero seguir aquí, porque la ley del espíritu de vida, la vida Zoe, que es en Cristo Jesús, te ha liberado, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué entonces habemos cristianos que todavía sucumbimos bajo los embates del pecado? ¿Por qué todavía se pueden levantar hábitos, ciertas cosas en nuestra vida que se enseñorean sobre nosotros, que nos impiden caminar en victoria y nos trae vergüenza? No queremos ni levantar la cabeza. Un día estamos bien, un día en victoria, un día estamos lo más bajo del valle en derrota, y otro día estamos tratando de luchar y subir. Y vivir así, le voy a decir la verdad, no es bueno. Yo lo viví por muchos años. Vivir un día abajo, otro día arriba, un día abajo de arriba, vivir de una manera fluctuante, cristiano, no es nada fácil y ni es bueno. Es horrible, totalmente deprimente, que puede llevar a una persona a un estado tan depresivo, la verdad que necesita una liberación tremenda para el poder y el amor de Dios. Pero todo eso puede quedarse
en un estado totalmente donde cuando tú conoces la verdad, tú lo vas a poder apachar y decirle al diablo, mira, lo que tú me estabas tratando de hacer conmigo, de traer que yo caminara con la cabeza cabizbaja, de que yo caminara con mi autoestima muy baja, ahora entiendo mi identidad en Cristo. Ahora yo entiendo la autoridad que tengo. Ahora entiendo la libertad que Cristo obtuvo por mí. La comprendo aunque esté viviendo en este cuerpo de pecado y de muerte. Pero yo entiendo que Cristo obtuvo libertad para mí. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. Cómo caminar en la libertad que Cristo nos dio. Tú decides caminar en la libertad o sí o no. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice la Escritura, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. La palabra dice que tú y yo, en este cuerpo, somos el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, donde está el Espíritu de Dios, tiene que haber libertad. ¿Hay libertad en tu vida? ¿O todavía estás sucumbiendo bajo el poder del pecado y bajo el poder de los hábitos de la carne? Yo no estoy diciendo que no va a haber lucha. Yo lo único que estoy diciendo, estamos caminando en la libertad que Cristo obtuvo en la cruz, que le costó la vida entera a Cristo y derramar hasta su última gota de sangre, para que nosotros podamos tener el estilo de vida que estamos teniendo ahora. Estamos viviendo en el nivel que Cristo quiere que nosotros tengamos. Mira lo que dice la Escritura. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. El Espíritu Santo y Jesús son uno. Ya no son dos, son uno. Como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Como en el matrimonio. Dios ya no ve al hombre y a la mujer por separado. Ya a los dos los ves como una sola persona. Lo que Pablo decía, el misterio del matrimonio. Ya no son dos, ahora son uno. Donde está el Espíritu, está Cristo. Porque Cristo es el Espíritu. Mira bien lo que dice. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. El primer lugar donde tiene que haber libertad, primero es en nosotros mismos. Segundo, en nuestra propia casa. Tercero, en el trabajo con los vecinos. Y de último, con los demás. Así que yo te voy a preguntar, ¿estamos realmente nosotros reflejando libertad en nosotros mismos? ¿Estamos reflejando libertad en nuestra casa? Yo quiero que tú seas consciente. ¿Estamos realmente caminando en la libertad que la Biblia dice? Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque aquí donde muchos no han entendido, creen de que esta libertad ya es automática. Sí, es automática en cierto punto, pero acuérdate lo que acabo de leer al principio. Si me estaba sintonizado al principio, te digo que la palabra donde dice, así que, marca una pausa de una condición cooperativa. Así que, si el Hijo os libertare, si el Hijo os libertare, marca entonces una pausa que queda sosteniéndose en el aire, que solamente se activa de aquel que la hace suya. Aleluya. Seréis verdaderamente libres. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde tú vayas, tenemos que llevar libertad y no amedrentarnos de lo que la gente diga o lo que las leyes estén diciendo para amedrentar y tener. No, porque el Dios nuestro nunca ha perdido una batalla. Nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, nunca ha sucumbido ante el enemigo. Por un camino, dice la palabra, vendrá el enemigo, mas por 7 caminos tiene que huir. Aleluya. No entiendo cómo nosotros podemos ser cristianos y achicopararnos, amedrentarnos ante un enemigo ya derrotado. No me importa qué tamaño sea el demonio.
que muchos han visto demonios del tamaño de un edificio de 20 pisos. Yo, en la guerra espiritual en que hemos estado nosotros, hemos sabido del tamaño de ángeles que solamente la planta de sus pies es el tamaño de Europa. Mueven galaxias enteras. Todavía nosotros no tenemos a veces la magnitud de todo lo que Dios ha hecho y tiene para nosotros, para que ellos nos obedezcan. La autoridad que Dios te ha dado como hijo de Dios. No podemos caminar en esa autoridad si todavía no estamos caminando en libertad. Segunda de Corintios 3:17. Lo vuelvo a repetir. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmos 19:13. Aquí estamos entrando ahora al centro del mensaje. Salmo 19:13. Guarda tu siervo de pecados, de soberbia. Guarda tu siervo de pecados, de soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión, conforme a la Biblia de las Américas. Le voy a leer como lo dice aquí en la Reina Valera. Salmo 19, versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿Por qué soberbias? Porque hay muchas. Hay mucho orgullo en diferentes áreas de nuestra vida que no queremos soltar y no queremos desentronarlas. Cuando aquí dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, dice que no se enseñoreen de mí. La palabra enseñorear viene de la palabra que está en un lugar alto, en un lugar donde es un lugar de eminencia, donde el pueblo de Israel, los lugares altos eran prohibidos para Israel, porque los lugares altos eran lugares erigidos, donde se ponían ídolos, en las montañas, en los montes, en los lugares altos de los acantilados, de los valles, todo lo que era como un monte, donde tenía una elevación, se le ponía un ídolo y se postraban. Y donde no había nada de eso, era desierto, ellos ponían una columna y ponían al ídolo de piedra arriba. Por lo tanto, Dios de Deuteronomio dice de que todo lugar alto será destruido y la ira de Dios caerá sobre todos aquellos que levanten lugares altos. Y si tú lees todo el libro de jueces, a Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Crónicas, vas a leer la historia cómo el pueblo de Israel levantaron lugares altos y la ira de Dios cayó sobre ellos. Pero mira lo que dice aquí. Este salmo que estamos leyendo, este salmo de David que dice, guarda a tu siervo, o preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿Qué hay en tu vida, en mi vida, de que es tan tuyo, que tienes tanto orgullo que ni aún al Espíritu de Dios lo queremos ceder, lo queremos bajar, lo queremos traer a la cruz del Calvario? Hay lugares altos en nuestras vidas que nos están impidiendo caminar en la libertad por la cual Cristo obtuvo para nuestra vida. Hay lugares altos que no queremos nosotros derribar. Lugares altos como el que tú has puesto un altar de tu hijo. Tienes el altar de tu esposo, el altar del dinero, el altar de la casa, el altar de tu auto, el altar de la fama de tu condición donde tú vives, del estilo de vida, de tu nivel social. Hay que la gente se dé cuenta que si yo todo lo que tengo está endeudado, todo es prestado, todo nada es mío, todo todavía está empeñado. ¿Qué es lo que está elevado? ¿Qué es lo que tienes en una columna? ¿Qué es lo que tienes como algo elevado? Esa palabra elevado significa que se enseñorea, porque todo lo que está elevado y se le pone un ídolo es para que tome dominio de lo que está debajo. Hay cosas en nuestra vida como cristianos que nos tenemos que examinar.
¿Por qué no estamos caminando en la victoria? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no tengo la victoria por la cual yo tanto lucho? Porque Dios dijo que Él, a todos los lugares que levantaran lugares altos, la ira de Dios iba a venir. Muchos de nosotros no hemos muerto por la pura misericordia que Cristo está intercediendo por nosotros, como intercedió por Pedro cuando Pedro lo negó 3 veces. Pues fue pedido. A muchos de nosotros el Señor ora y intercede noche tras noche, día tras día por nuestras vidas. Ni cuenta nos estamos dando cuánta intercesión Jesucristo está haciendo por nosotros delante del juez del universo. Guarda a tu siervo de pecado de soberbia, para que no se enseñoree de mí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en altares altos en nuestras vidas? En lugares altos. Yo quiero llevarte entonces, dice, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. La palabra transgresión, o la palabra aquí que quiere decir, seré limpio de gran rebelión. La palabra rebelión y en el Nuevo y en la Biblia de la América, que está más pegada al hebreo, cuando dice seré absuelto de gran transgresión, es no quebrantaré la ley. No quebrantaré la ley. Porque transgresión es romper la ley. ¿Y qué es lo que dice Romanos 8:2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado, me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado lleva a esclavitud. Lleva totalmente a una cárcel. La ley de la muerte hace que todo sea perdido, que todo se pierda, que no tenga sentido. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Te quiero llevar a la historia del rey Josías. Y es aquí donde entra esto que estamos hablando acerca de lugares levantados. ¿Y qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas? Si nosotros, que decimos ser cristianos, que tenemos el Espíritu de Dios, no caminamos en completa libertad, vamos a leer la historia de un rey que sin haber nacido de nuevo, sin haber tenido un corazón como que ahora que dice te cambiaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne, él no lo vivió. Mas sin embargo, en su condición biológica que él estaba viviendo, él decidió amar a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su mente, bajo la ley. Si él lo pudo hacer bajo la ley de Moisés, que la Biblia dice que con una tilde que ellos hubieran quebrantado, son dignos de muerte, ¿cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu de Dios habitando en nosotros? ¿Qué consecuencia tendremos si violamos esa ley? Hay muchos que se van a sorprender de lo que viene. Viene algo tremendo al cuerpo de Cristo. Primero de bendición y 2 de juicio. ¿Por qué? Y ahorita lo vamos a mirar. Segunda de Reyes, le voy a leer del verso 1 al 8, rapidito por el tiempo. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndole ellos, todas las palabras del libro del pacto, que es la palabra del Pentateuco, los 5 libros de las leyes, que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo un pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y su estatuto, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces el rey, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcía, a los sacerdotes del segundo orden, a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera, para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar la ceniza de ellos a Betel. Quitó a todos los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá,
para que quemasen incienso en los lugares altos. Los lugares altos que son, no deje que me gobierne. ¿Se acuerdan en Salmos? No deje que la soberbia me gobierne, se enseñoree. Eso es lugar alto. En lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, que dice, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, los cuales tejían las mujeres tiendas a Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de los lugares de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba. Derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Así que yo quisiera que tú entendieras esto. Este es un rey que vivió en la época más terrible de la idolatría de Israel. Su antepasado, su abuelo, no me acuerdo si es su abuelo o bisabuelo, pero el rey Manasés fue el que pervirtió al pueblo de Israel, metiendo idolatría, metiendo todo tipo de dioses dentro del templo de Salomón, que es una réplica exacta del tabernáculo de Moisés en el desierto. Lo único que ahora hecho con muros y con todo más lujo, le llamaban el templo de Salomón, el segundo templo. Manasés hizo que el pueblo de Israel se pervirtiera detrás de todo ídolo, detrás de todos dioses. Había tanto pecado de sodomía y en todos los sentidos, tanto de hombre como de mujer. Así de que, ¿qué es lo que pasó? El rey Josías trató de emparejar el pecado que había sobre todo lo que había pasado, trayendo la ignominia, trayendo el dolor, trayendo la destrucción y la ira de Dios sobre el pueblo de todo el pueblo de Israel. Así de que vamos a leer el versículo 13 y 15 para continuar lo que estamos leyendo. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Salomón el rey levantó esos ídolos. Imagínense, los ídolos abominables contra Dios. Y quebró las estatuas y las derribó, las imágenes de Acera, y las llenó del lugar, dice, llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nadab, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y aquel lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y se puso fuego a la imagen de Acera. Hay una advertencia de parte de Dios para todos nosotros que nos llamamos ser cristianos, que si nosotros no tomamos conciencia, que dice Pablo cuando tomamos la Santa Cena, y no nos examinamos a nosotros mismos, caemos bajo juicio. Si nosotros no examinamos nuestras vidas y creemos que podemos vivir una vida como a nosotros se nos da la gana, se nos plazca, sin tener en cuenta que el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros, que el Espíritu de Dios es el que nos cela solamente para Dios. No nos quiere compartir con nadie. Mas sin embargo, si tenemos ídolos erigidos en nuestro corazón, en nuestra alma, vamos a mirar entonces que hay un contraste aquí espiritual. No creamos que porque miramos que Dios nos bendice a veces y creemos que es igualito como hacía Israel. Iba a Jerusalén, adoraban a Dios, iban a sus casas y subían a los montes altos a adorar a sus dioses. Y lo hicieron una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Versículo 26 está la advertencia de lo que Dios está hablando de todo esto.
Dice, con todo esto, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la escritura a este punto? Que no importa que aunque Josías hizo toda la reforma para poder limpiar a todo el pueblo de Israel de toda la idolatría en los lugares altos que gobernaban sobre sus vidas, aún así que ellos buscaban a Dios, Dios no iba a dejar que el castigo por lo que hicieron iba a pasar por alto. El rey Manasés, después que hizo todas las abominaciones que hizo, la Biblia dice que Dios hizo que vinieran los asirios, que era el imperio más grande de ese tiempo antes del rey Nabucodonosor. Lo agarraron y se lo llevaron encadenado a Babilonia. ¿Qué es lo que sucedió? De que estando en Babilonia, el rey Manasés comienza a llorar y a arrepentirse delante de Dios, que dice la Biblia que Dios escuchó su voz. ¿Sabe por qué lo escuchó? Porque era el rey de Israel. Por malo que fue, era el líder de Israel. Dios lo escuchó y Dios lo devolvió otra vez a Israel. Que cuando él regresó, él comenzó y reconoció que Dios era el único y verdadero Dios. Comenzó a tratar de limpiar a Israel de todas las maldades que había hecho, pero ya era muy tarde. El pueblo se había corrompido tanto que aunque después de la muerte de Manasés, el pueblo todavía siguió en la corrupción que el mismo rey les impuso. Por eso dice aquí, de que con todo eso no desistió el ardor con que la ira de Dios iba a caer sobre todo el pueblo de Judá y de Israel. Pero aquí yo te quiero llevar al versículo 25, de que este rey, a pesar de todo lo que estaban viviendo bajo la ley de Moisés, me impresiona lo que la escritura dice de él. Versículo 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, con toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¡Wow! No hubo otro después de Josías que se haya convertido a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Dice conforme a toda la ley de Moisés. Y ahora tú y yo que somos cristianos, no estamos viviendo ahora bajo la ley, sino bajo la gracia. Si este hombre que no había nacido de nuevo, nunca había tenido un corazón como el que ahora la Biblia dice que nos quitó Dios el corazón de carne, de piedra, y nos puso un corazón de carne, donde Él escribió sus mandamientos en nuestros corazones. Él no lo tenía. Mas sin embargo dice que no hubo otro rey. Aleluya. Aleluya. No hubo otro rey como Josías que se haya convertido a Dios con todo su corazón, con toda su mente, toda su alma, con toda la fuerza de su corazón, con toda la fuerza que había dentro de él en su vida biológica. ¿Cómo es posible entonces que nosotros, lo que llamamos ser cristianos y que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, estemos tolerando tanto pecado en nuestra vida? ¿Qué moral tenemos nosotros para reclamarle a Dios? ¿Por qué Dios no nos da lo que nos tiene que dar si nosotros no nos estamos arrepintiendo de todo corazón, de todas aquellas cosas que nos están gobernando todavía, pero no queremos soltar? Si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seréis libres. Seréis libres es la condición. La condición es seréis. El resultado es que verdaderamente seremos libres. Será libre. Libre verdaderamente. El libro de Hebreos capítulo 2 es el versículo paralelo del versículo 26 del libro de Segunda de Reyes 23. Quiero leerte qué es lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2. Te voy a leer del versículo 1 al 3. Y mira esto está poderoso.
Al final vas a brincar de alegría con lo que Dios te va a enseñar. Para que caminemos en la completa libertad que Cristo obtuvo en la cruz. Que Él pagó un precio. Pero solamente aquellos que lo agarren, que lo hagan suyo, caminarán en libertad. Hebreos 2, del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión, todo quebrantamiento de la ley, dice en otras palabras, y desobediencia, recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Que si ellos recibieron la ley por medio de ángeles, porque si tú lees el discurso de Esteban en el libro de Hechos, no solamente fue Dios el que le habló a través de la zarza, la Biblia dice que fue a través de un ángel que Dios habló. Fueron ángeles los que ministraron a Moisés. Si ellos recibieron la ley por medio de Moisés, por medio de ángeles, perdón, a través de Moisés, y recibieron la palabra por los ángeles, y la palabra fue firme, y el que la quebrantó recibió su castigo, ¿cuánto más ahora nosotros? Si descuidamos esta salvación tan grande, y dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Quiere decir que este evangelio que estamos predicando no fue predicado por los apóstoles. Fue Cristo el que vino a predicar las buenas nuevas del evangelio. Cristo fue el que lo anunció. Y si los ángeles, los que le dieron la ley a través de los ángeles, recibieron el justo pago de su desobediencia, Pablo dice, ¿cuánto más nosotros? Vamos, si descuidamos esta salvación tan grande que fue anunciada primeramente por Jesucristo, que fue confirmada por los que lo oyeron. En otra versión dice, ay de aquellos que pisotean la sangre de Cristo, no tendrán perdón. Y eso está en el capítulo 6 de Hebreos. Dice, porque es imposible que los que de una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. En esa escritura ahí dice, hay de aquellos que todavía pisotean la sangre del Cordero. Yo sé que usted ya lo ha leído, así que no tengo que buscarlo porque ahorita me estoy recordando porque no lo traigo escrito el versículo. Tengo tantos versículos que el Espíritu de Dios nos esté marcando ahora. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ir rapidito a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y quiero llevarte cómo caminar en la libertad que Cristo nos hizo libre, estando todavía en este cuerpo, todavía rendido y vendido al pecado. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, escucha bien, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de nuestro espíritu. Dice que si Cristo está en nosotros, y cuando dice si Cristo está en nosotros, está dando a entender entonces que no todo el que dice que es cristiano es cristiano. Solamente el de que de corazón y sincero ha aceptado a Cristo, porque solo Dios sabe quién de corazón ha aceptado a Cristo Jesús. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Si Cristo vive en ti y en mí, este cuerpo está muerto entonces al pecado. ¿Por qué entonces no podemos caminar en victoria? Porque nos estamos dejando llevar
por la ley biológica y no por la ley del espíritu. Tú y yo decidimos cuál de los dos vamos a obedecer desde el momento que abrimos nuestros ojos. Si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, mas sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Y es aquí donde yo te quiero llevar a Gálatas capítulo 5, versículo 1, porque aquí donde viene la revelación, cómo caminar en la victoria contundente que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice, estad pues firmes. Y esto no es una condición, no es un consejo, es un mandamiento del Espíritu. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Cristo ya nos hizo libres, pero que nosotros debemos mantener esta libertad. Yo la tengo que resistir, yo la tengo que guardar. Y que no me someta otra vez al yugo, a las cadenas de la esclavitud. Que no me vuelva a someter otra vez. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio. ¿Cómo lo vamos a entender? Leyendo rapidito a Romanos y con eso termino. Romanos capítulo 3. Y vamos a leer algo que la verdad va a causar, pero tremendamente algo poderoso aquí. Romanos capítulo 3, versículo 27. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? La de las obras. Quiere decir que las obras tienen una ley también. Dice Pablo, no, sino por la ley de la fe. Aleluya. ¿Cómo es que tú y yo vamos a caminar en victoria? Teniendo todavía este cuerpo vendido al pecado, donde el diablo todavía te trae y te pone enfrente en tu cara nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, todas aquellas cosas que en un momento sucumbimos a la emoción y al temperamento y el diablo viene y te lo tira en la cara. ¿Cómo vamos a caminar en victoria? Cuando tú te agarras de la palabra y le dices, espérate un momento, aquí dice la escritura de que yo vivo por la ley de la fe. No importa lo que este cuerpo tal vez me quiera sucumbir, sí, tal vez, pero yo reconozco de que el que vive en mí es el Cristo de la gloria. Y si el Cristo de la gloria vive en mí, yo tengo que caminar por la ley de la fe. Y la ley de la fe es caminar en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si nosotros no aprendemos a agarrar esta palabra por la fe y abrazar esta palabra por la fe, entonces nunca vamos a ver los resultados del Espíritu de Dios que está en nosotros. Porque lo tenemos que activar por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que se acerque a Dios, crea que Él existe. Hebreos capítulo 4, te dije que iba a terminar, pero esta es la parte donde yo te quiero llevar. Dice versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cómo tú y yo vamos a caminar en la libertad que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres? Por aceptar que lo que Cristo hizo en la cruz es real y verdadero. De que yo esta palabra la creo por la fe. Lo que yo escucho lo acepto por la fe. Lo agarro por la fe. Y entonces el Espíritu de Dios comienza a activarse en tu vida. Y comienza a crecer la unción y el poder de Dios. Y comienza tú a tener una fuerza que no antes no la tenía. Para decirle no al pecado. Para decirle no al temperamento. Para decirle un momento, ahora te sometes. Cuando antes no se podía. Tenemos que dejar que el espíritu de vida que está en nosotros comience a fluir. Es la única manera por la cual Cristo pagó el precio. Pagó el precio, por eso dice la Escritura, si el Hijo de Dios habita en ti, aleluya. Oh, en el nombre de Jesús, yo siento algo está pasando.
Algo está pasando aquí. Oh, yo puedo sentir que hay gente ahorita que están recibiendo una unción sobrenatural aquí adentro de su estómago, en su vientre. Está comenzando a fluir. No lo tengo que ver, lo puedo sentir y percibir. Hay gente ahorita que están siendo liberados de la condenación, de la mentira, del engaño de Satanás, que te ha tenido sucumbido bajo los pies del diablo. Te ha tenido apachado por tus imperfecciones, por tus debilidades y tal vez tus hábitos, pero ahora estás entendiendo que la libertad Cristo te la ha dado y tú la tienes que agarrar y hacerla tuya. Aleluya. Si tú te agarras de la fe, si tú dices yo creo la palabra, que Cristo murió por mí, yo camino en la ley de la fe. Aleluya. Él vive en mí. La libertad es mía. Por eso dice es una opción. Así que, si el Espíritu si el Hijo os libertare, es una condición que está en pausa. Solamente el que la agarre la va a activar. Aleluya. Oh Padre, en el nombre de Jesús yo oro por todos los que me están oyendo ahora. Aquellos padres que no han podido vencer su carácter, su mal carácter, su temperamento. Aquellos que no han podido vencer la boca, todavía dicen malas palabras. Aquellos que todavía, Señor, se les sale, Señor, en el nombre de Jesús. El viejo hombre es su máxima expresión. Ahora comienza a crecer el espíritu de vida en ellos. Ahora en el nombre de Jesús. Las potestades, dominio, trono, ahora se someten en el nombre de Jesús, al nombre de Jesús. Aleluya. Cristo murió para que tú camines en victoria, hija de Dios, hijo de Dios. Cristo murió para que tú camines en victoria contundente, con la cabeza levantada, para que Él diga, eres la niña de mis ojos. Nunca te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? ¿Qué vamos a hacer con toda esa escritura? Camina en la ley de la fe. Camina en la ley de la fe. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Padre, bendigo a cada persona que me está oyendo, que me está escuchando. Que esta palabra sea de bendición, que esta palabra sea, oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, de fortalecimiento espiritual. Yo te bendigo. Rompo ahora, anulo toda acta y decreto que el diablo ha levantado en tu vida, escrita en piedra, en metales, escrita en el nombre de Jesús en tu ADN, en tu genoma humano, aún escrita en el mundo microscópico. Rompo esa acta y decreto en tu vida y declaro que los ángeles de Dios ministran tu vida ahora, y se activan los dones del Espíritu, se activan los frutos del Espíritu en tu vida ahora, en el nombre de Jesús. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Que esta semana sea una semana que camine en la ley de la fe. La ley de la fe. Y entonces conocerá la verdad y la verdad nos hará libre. Que Dios te guarde y te proteja en el nombre de Jesús. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió en la noche más